Bien, vamos ahora al estudio de hoy. Vamos a hablar un poco sobre lo que podemos titular la sanidad divina. ¿Qué? Sí, la sanidad divina. Y usted dirá, ya vaya a saber con qué se va a venir el tipo. Bueno, ustedes saben lo que es sanidad y saben también lo que es divina. Parece que algunos cristianos o no cristianos, pero pretenden serlo, piensan que nosotros los bíblicos no creemos en la sanidad divina. Lo que nosotros no creemos es que toda enfermedad es demonio. Es más, había aquí un caballero, pasó por aquí, por nuestra radio, cuando estuvimos todavía en ese edificio, y de repente algo no anduvo bien la conexión de la consola, y dijo, hay que echar el demonio de la consola. Y bueno, entonces quiere decir que la consola puede tener demonio para las amas de casa que hacen su bife y comida. Probablemente hay que echarlo también de la olla o ya mejor cocinarlo para que de una vez desaparezca y cosas por el estilo. Esas ideas están totalmente fuera de lugar. Pero el Señor quiso llevarme por un tramo de la vida que yo nunca imaginé, nunca lo soñé y nadie pudo haberlo hecho mejor que Él. Y fue cuando yo tuve ese problema que repentinamente se descubre que hay tumor en la cabeza. Bueno, tener tumor en la cabeza hay que estar loco, ¿no? Y me parece que no estoy loco todavía. Entonces, al tener todo ese problema, fuimos con toda mi numerosa familia, entre 3, hasta California. Porque mi hija me dijo, ¿por qué no vienen acá? Vengan acá. Bueno, yo me sentí con el deseo de ir para hacer un chequeo con otros médicos, etc. Y fui. Y al llegar allá, por supuesto, fuimos a un hospital es una escuela de medicina, escuela-hospital. Yo todavía lo recuerdo, no recuerdo tanto su nombre, pero lo que recuerdo es la calle donde está y cómo llegar. Allí está en San Francisco, en la ciudad de San Francisco. Bueno, pudimos ver a un médico que es uno de los neurólogos más famosos del mundo. Uno puede ver allí filipinos que vienen desde Filipinas, rusos que desde Rusia vienen para operarse allí, y tantos y tantos. Antes de hacer cualquier cosa, por supuesto, lo primero que hice fue ver a ese médico. Y él me dijo, mire, vio la placa que yo llevé de acá la sacamos en el Centro Médico Bautista. Y él vio eso y dice, sí, usted debe operarse. Pero dijo, esto no es nuevo, eso es ya antiguo. Justo lo contrario de lo que dijeron tanto acá como en Buenos Aires, porque yo también me hice ver en Buenos Aires, en el hospital alemán. Bueno, cuando él dijo eso, yo ya dije, ya hay una contradicción, pero vamos a ver, eso no es tan importante. Siguió hablando y al final dijo, lo que tenemos que hacer es operarle y luego veremos si va a ser quimio o radiación. Y yo pensé, una vez operado, ¿todavía someterse a ese tipo de tortura? No. Primero le tienen que sacar y hacer una puerta en la cabeza para, pinchar primero para la biopsia y después levantar. Entonces ver ahí cómo están las cosas, las piezas, igual como el motor del auto, usted levanta ahí, el mecánico viene para ver qué arreglar y cómo arreglar todo eso. Pero mi cabeza no es el capó del auto. Entonces, tampoco el auto tiene pelo, yo algunos tengo todavía. No, entonces cuando él dijo eso ya me decepcionó eso. Yo nunca quería saber nada de quimio ni nada de eso. Cuando nos fuimos a casa, ya eso rondaba en mi cabeza, qué hacer. Y en esos días justo aparece el famoso purificador de agua. Y entre las cosas que se dijeron, hasta donde yo sé, la mayoría de los médicos nunca dicen que el cáncer es un virus.
Y hay mucha diferencia entre saberlo o no, aceptarlo o no. Ahora, yo puedo estar equivocado en esto, pero yo no recuerdo que algún médico directamente diga es tal virus o cosa por el estilo. Los japoneses inventaron esa purificadora de agua y dijeron que hay que ionizar el agua o hay que usar agua alcalina y cosas, y están las medidas de cómo está el agua, que va por ejemplo, pH tanto y todo eso. Medimos el agua donde está mi hija, que estuve con ella, que donde vivíamos nosotros, y estaba por debajo de lo necesario. Bueno, se tuvo que hacer algo. Bueno, nosotros adquirimos eso, vinieron allí, instalaron y todo, y comencé yo a tomar. Y una señora que vino también para ayudar a colocar y todo, me dijo, tome mucha agua, mucho. Y dijo, yo tuve migraña, nadie pudo hacer nada con eso. Tomé un año esa agua y al año nunca más migraña. Entonces digo, entre la migraña y la cabeza está todo ahí medio junto, ¿no? Entonces voy a tomar agua y comencé a tomar agua, bastante. Es un poco molesto de noche, uno tiene que ir al baño cada rato y todo. Bueno, pero no importa, vale la pena. Nosotros estuvimos con el médico, creo que fue un jueves o viernes, y él dijo, próximos lunes vengan a las 6 para estar preparando. Ya veía su cuchillo y tenedor para cortar la cabeza y todo. Bueno, dije, bueno, voy a ver, vamos a ver, más o menos quedamos que vendremos. Cuando llegamos le dije, mira, mi hija ya tenía contacto con la secretaria del médico, llámale y dile que yo cancelo todo. No quiero saber nada. Eso fue a principios de febrero del otro año, anterior. Yo dejé le dije que no fui y seguí tomando un medicamento que me mantenía bien, digamos, pero yo sabía que eso era medicina alopática en la que yo no quiero creer así nomás y meter todos los, como si fuera mi estómago un buche de qué sé yo, de ñandú. No, yo dije no. Entonces, un día digo, no más medicina. Y le dije a Rosana, no me des ninguna pastilla más, dejo todo. Y dije, eso fue, no sé, 3 o 4 de febrero. Nosotros salimos de allá y llegamos aquí por ahí a principios de marzo, que ya pasó un año en marzo, a principios de marzo. Luego llegamos acá y un día de esos, junio creo que era, comencé a tener otra vez una ligera reacción parecida, pero muy leve. Llamamos al neurólogo y él dijo que tome la misma pastilla, pues yo ya había dejado. Entonces yo tomé. Y en eso fui al médico porque quería hablar con el neurólogo. Y le dije que cuando yo dejé, etcétera, le dije todo. Y él me dijo, pero hace ya casi medio año que usted no toma. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo? Claro, no le voy a decir que me sané con el agua. No tenía sentido. Entonces, ¿qué hizo usted? Yo le hablé un poco sobre lo que hice, pero no más de eso. Siempre me doy cuenta que cuando más pastillas metemos en la boca, menos posibilidad hay para superar el problema. Hay que acostumbrar el cuerpo a no depender de fármacos alopáticos. Hay cosas que no se necesita, y hay mucho. Y de eso yo quiero hablar un poco, cómo Dios proveyó todo y cómo a mí me ayudó. Alguien dirá, pues usted sería el último en hablar de eso. No, puede ser el primero de aquí en más. Porque yo les voy a hacer ver lo que no solamente lo viví, sino que es bíblico, 100% bíblico. Y descubrí, muchas veces ya conocía esos pasajes, no era problema. Descubrí que en la Biblia hay 2 clases de cura, digamos, de sanarse, no del cura que usa sotana, por favor, ese es otro cura. Y entonces me di cuenta que
lo que había era que o uno se sanaba directamente, por ejemplo, eso se llama milagro. Por ejemplo, Jesús decía, ve, estás sano, levántate, estás sano. Juan y Pedro suben al templo, ahí en el capítulo 3 de los Hechos, y hay un mendigo allá, paralítico, no puede levantarse para nada. Y Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, o lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate. Se levantó, saltando tranquilo, así nomás, entró en el templo y todo eso. Eso se llama milagro. También cuando resucitó a Lázaro, eso es milagro. Pero sobre todo las sanidades, tengan muy en cuenta que no quiero confundir a nadie. Desde el Antiguo Testamento encontramos casos donde hay, uno diría, sanidad sin medicina. Y si es algún tipo de medicina, es algo natural. O sea, a esta conclusión llegué yo. Es cierto que hubo un diluvio en los días de Noé. Y uno dice, bueno, ahí se acabó todo lo que Dios proveyó. No, Dios proveyó en la naturaleza todo tipo de medicina que necesitamos. La misma medicina que se compra en la farmacia procede ya sea de raíces, de hojas, de corteza, de flores, de lo que fuera. Pero no harían nada, ninguna farmacia, estarían todos los anaqueles vacíos allí. ¿Por qué? Porque al no tener materia prima, ¿de qué lo van a hacer? Entonces, hay que descubrir cómo usar eso, todo eso que Dios proveyó para beneficio. Y vamos a encontrar, a veces es combinación o solamente, digamos, un poco de ejercicio y cosas por el estilo, pero otras veces no. Una vez había 10 leprosos. Señor, 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 ayúdanos. Y él dijo, vayan y preséntense con el sacerdote y entreguen la ofrenda que corresponde porque el sacerdote tenía que verificar si hay o no hay lepra. Era el trabajo de él. Ellos se fueron. La lepra desapareció. En el momento, felices y contentos se fueron, pero uno volvió para darle gracias al Señor. El resto no. Así somos los humanos. Mientras nos duele algo, ay, hermanos, ore porque estoy mal, ay, me pasa eso y aquello, y ahí están. Pero cuando se sanan, se olvidan completamente de todo. Así que, ¿qué es mejor para un pastor? ¿Tener hermanos sanos o enfermos? Enfermos, amén. Porque cuando están sanos, Satanás los aprovecha. Satanás no quiere enfermos. Los deja a Dios. Que se arregle Dios con ellos. Y eso es exactamente lo que ocurre. Vean un texto bíblico. Segundo libro de Reyes 4, 38 en adelante, al 41. Aquí leemos esto. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. O sea, allá había una escuela de profetas, hoy se llamaríamos tal vez seminario teológico. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Qué buen negocio, va a la selva, encuentra algo parecido a los zapallos, corta en pedazos, viene y cocina y vayan y coman. ¿Qué sabía él que era? Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que cuando ellos, sucedió que comiendo ellos, de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, al profeta le dijeron, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Y él entonces dijo, traed harina,
y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Hasta ahí. Pero ahora le voy a leer esto en la paráfrasis. Dice así, Eliseo regresó a Gilgal. Había hambre en la tierra. Un día, mientras enseñaba a los jóvenes profetas, le dijo Giezi, haz un guisado para que cenen estos hombres. Uno de los jóvenes fue al campo a buscar verduras y regresó con algunas calabazas silvestres y las partió y las puso en una olla sin saber que eran venenosas. Pero después que los hombres habían comido un poco gritaron, dice, Señor, el guiso de la olla es venenoso. Tráigame un poco de harina, y dijo Eliseo, la puso dentro de la olla y dijo, ahora todo está bien, sigan comiendo, y no hizo daño a nadie. Bueno, ¿qué es lo que curó la calabaza? Un poco de harina. Quiere decir que dentro de lo que Dios creó existen recursos para que las cosas que son dañinas dejen de serlo y puedan ser útiles. En este caso no hay sanidad, pero hay alimento, cuando la cosa era muy, muy difícil, porque el hambre había cundido en Israel. Luego tenemos el caso de Ezequías, más conocido. Está en el libro de Segundo de Reyes 20, y vamos a leer de 1 al 7. Ustedes pueden titular el caso Ezequías. En aquellos días Ezequías cayó, él era rey, cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Qué buena noticia, ¿no? Y cuando venía de labios de nada menos que de un profeta del calibre de Isaías, obviamente era correcto. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Sigue, versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así se llamaba el rey, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Muy llamativo esto, muy llamativo. ¿Por qué? Porque Ezequías ya recibió la comunicación que moriría. No había caso. Luego él dijo, bueno, el mejor recurso es la oración. Nada de malo hay en eso. Pero la oración muchas veces debe estar ligada a algún recurso divino. Puede ser una cirugía, puede ser tal vez alguna medicina farmacéutica que usted usa, alopática. No digo que no. Y combinación con la oración no hay problema. Pero lo que llama mucho la atención aquí es que Dios le dice a él, a Ezequías, tienes 15 años más de vida. Y luego, indudablemente por inspiración divina, Isaías dice, tomen higos, hagan masa como una pomada de higos,
unten con esa pomada la herida. No dice exactamente dónde tenía la herida, pero se ve que era algo serio. Y él sanará. Ellos hicieron eso. O sea, Ezequías no pretendió que, bueno, yo ya oré, Dios ya me dijo que me va a dar 15 años más y todo esto. Ese Isaías, ¿con qué cuento viene ahora? No, ellos hicieron eso. Quiere decir que dentro de las frutas, las hojas y vaya a saber en cuántas otras cosas hay, digamos, recursos curativos. ¿Y Dios lo creó para qué? Para nosotros. En el caso del primer caso que vimos, el profeta dice, echen un poco de harina en el agua. Y esas calabazas que ustedes tienen, podrán comerlas. ¿Qué hizo esa harina? Nada, uno diría, pero así es Dios, así es como Él actúa. Por eso yo cuando comencé a escuchar sobre esa agua purificada, comencé a escuchar una serie de cosas, dije, no, yo no voy a descartar eso. Cualquier otro lo puede hacer si quiere, pero yo no lo voy a hacer así. Yo voy a tomar en cuenta esto. Pasamos ahora a algunos casos del Nuevo Testamento. Es mucho más fácil, porque tenemos varios casos extraños de sanidad durante el ministerio de Cristo y más allá también. El primer caso que se me ocurre es Juan 9. Juan 9 tiene una gran lección. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, oiga esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Bueno, como el ciego era ciego y no vio lo que Jesús hizo, no le resultó repugnante lo que Jesús hizo, porque dice que él llevó un poco de tierra, escupió para que quede un poco húmedo y luego lo colocó sobre los ojos cerrados. El ciego nunca vio lo que él hizo. Y le dijo, oiga esto, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está? ¿Dónde está él? Él dijo, no sé. Por supuesto que no sabía a dónde se fue Jesús, pero esto es un cuadro muy, muy llamativo. Y a mí me pareció que me resultó, por lo menos en el momento de crisis, porque yo realmente tenía muchos motivos para vivir. Uno, porque no quiero dejar a mi joven esposa sola y menos al joven niño, tampoco solo. Y otra, la iglesia. A mí me parece que realmente Dios tiene todavía mucho que haga aquí. Puedo estar equivocado y Él puede tener otro candidato mucho mejor, pero yo no lo veo así. Y por eso es que yo procuré por todos los medios ver la forma de superar el problema. Yo no sé ahora qué pasó con el cuate ese tumorgina. Yo no sé. Porque habría que volver a hacer una tomografía. Cuando yo volví aquí y me tomé una tomografía, porque yo le pedí al neurólogo, ¿por qué no hacemos esto? Y lo hicimos.
Y entonces él miró después y dice, está cauterizado. Ustedes saben lo que es cauterizado, ¿no? Así que no hace falta aclarar eso. Si ya está cauterizado, no creo yo que vuelva a vivir. Y una cosa que ellos me dijeron al principio, no es maligno, definitivamente no, porque cuando es maligno bien puede tener sangre, no tiene sangre, ya se veía que no tenía. Entonces yo dije, ¿para qué voy a estar cortando mi cabeza? Eso si uno muere no hay problema, pero si uno está vivo, no. Entonces, bien, veamos ahora otro caso, el caso del estanque de Betesda, llamado Betesda, y el paralítico que también sanó allí. Voy a leer el texto, está en Juan 5, 1 al 18. Juan 5, 1 al 18. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ya en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Bien, ese es un milagro. Levántate y ya está. Lo del estanque, algunos predicadores dicen, no, que eso la gente pensaba, que venía un ángel, removía el agua, y entonces ocurría así. La gente pensaba, pero tal cosa no había. Bueno, si ellos saben más que el Espíritu Santo que inspiró para que Juan escribiera como escribió, yo respeto eso, pero no me voy a someter a tal herejía, porque no es otra cosa. La Biblia dice que sí, descendía un ángel. Ahora, es probable, solo es probable, que alguien, un hombre, subía al estanque, revolvía el agua, la removía y quizás entraba agua pura, y luego el primero que entraba se sanaba, y al hombre que lo hacía, quien quiera que sea, si era el mismo o cada vez era otro, lo llamaba ángel, lo llamaban, pero la Biblia no dice eso. Hasta allí yo llegaría, y si alguien dice, yo creo que fue así, bueno, usted cree, usted sabe algo que no sabía Juan cuando escribió eso, está bien. Yo no sé lo que Juan dice, lo que él dice, y esta es la verdad. Esto ocurre en otros textos bíblicos también, donde la gente dice lo que la Biblia no dice, pero dicen que debe ser tal o cual cosa. Nunca debemos interpretar así la Biblia. Ahora, ahí se me ocurre un texto que lo vamos a ver más adelante, no ahora, pero por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay un caso, en el capítulo 8. En este capítulo 8, Lucas, que lo escribió, dice que cuando Felipe y luego otros con él entraron en Samaria y predicaron el Evangelio, entonces cuando creyeron a Felipe, la gente que vivía allá en Samaria, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que
se hacían, estaba atónito. Bueno, ahora, Simón era un brujo, un mago. La gente estaba muy atenta a él hasta que llegaron a conocer al Señor Jesucristo por quienes lo predicaban. Por ejemplo, vean el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y no era más que un engaño. Bueno, pero luego Simón cree, Simón es bautizado. Y resulta que pasando los versículos, uno llega hasta el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Bueno, como cualquier cristiano nuevo pudo haber hecho. ¿Sabe usted que la mayoría, creo yo, por lo menos yo escuché de predicadores de supuesto profundo calado, dicen que Simón no fue salvo, solamente pretendía serlo. Pero sigamos leyendo. Es lo que él dijo: dadme también a mí este poder, versículo 19, para que a cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Imagínense ustedes, muy serio esto. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Él no dice, tu corazón no ha sido regenerado, no es recto en lo que estás pidiendo. Y después siguió hablando: arrepiéntete pues de esta tu maldad. Eso es lo que dice. Y ruega a Dios. ¿Cuál es esta tu maldad? Es el deseo de dar dinero, como él tenía dinero, y a cambio, ¿por qué no me dan la capacidad, el don, para que sobre quien yo ponga las manos, reciba el Espíritu Santo? Él quería eso. Pues dice tu maldad, y ruega a Dios, quizá sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Miren bien, ¿cuál fue la actitud después de este hombre? Porque, sigue hablando Pedro, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Bien, ¿qué es lo que ellos habían dicho a él? Nada de esto que me habéis dicho, aparte de lo que está anotado. Yo quiero pensar, aunque aquí no está registrado esto, pero no me cabe duda que ellos le relataron el caso de Ananías y Zafira, que está antes de eso y que ocurrió en Jerusalén. Y Jerusalén, o sea, Samaria no estaba lejos de Jerusalén. Y en Jerusalén ellos tuvieron una experiencia muy, muy llamativa, muy interesante, porque Ananías y Zafira, que también algunos dicen que eran supuestos cristianos, si fueran supuestos cristianos, el Señor no habría hecho nada con ellos. Y les voy a ilustrar, es muy fácil entenderlo hoy. Aquellos de ustedes que tienen la adicción de mirar esa basura por el enlace, y ustedes saben a qué me refiero. ¿Cuántos vieron alguna vez enlace? A ver, no les voy a hacer ningún daño, allá hay una mano. Ahora no quieren darse a conocer. A ver, yo también miré, pues yo quería saber de qué se trataba. La gente hablaba y todo eso. Usted ve a este señor, Cash Luna, y ve a algunos otros. Todos son una manga de sinvergüenza y de engañadores. Bueno, ¿saben qué hacen ellos? Pretenden hacer del Espíritu Santo una burla. Soplan y reciban. Y doble, triple, cuádruple, lo que fuera. Entonces, así no se trata el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de la deidad de Cristo.
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Eso no se debe hacer jamás, pero Simón lo que quería era tener el poder. Ananías y Zafira no se dieron cuenta que estaban tratando de engañar a Dios al engañar al Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿por qué esos del enlace no caen muertos como cayeron Ananías y Zafira? Porque nunca tuvieron que ver con el Señor y hasta ahora son personas totalmente mundanas. Son engañadores, son el fraude con mayúscula. Ellos nunca conocieron al Señor. Cuando un cristiano conoce al Señor y es salvo, actuará como actuó Simón. Él dice, rueguen por mí, para que ninguna... Imagínense ustedes, Pedro le dice, Simón, hace solamente pocos días en Jerusalén vino una pareja, jóvenes, en plena flor de la vida, y al intentar engañar a Dios, cayeron muertos delante de mí. Primero cayó él, y luego 3 horas después, porque ella se estaba maquillando, yo creo, en la casa, y le tomó 3 horas, las mujeres siempre toman mucho más tiempo, cayó también. Yo no sé para qué ponen tantas pomadas para tapar esos canaletas que se les producen. Bueno, entonces Simón, al escuchar todo esto, eso es lo que yo supongo que ocurrió, porque ninguna de estas cosas que habéis dicho, ¿qué cosas? Sí, no dijo. Él dijo solamente que tu corazón no es recto delante de Dios. Es todo lo que dijo. Pero se ve que era mucho más, que el Espíritu Santo no inspiró a Juan que lo incluyera. Entonces él simplemente no le pasó nada, porque él se arrepintió y siguió viviendo. No se sabe cuánto tiempo más vivió, pero en ese momento no cayó muerto. Es demasiado importante que lo sepamos. Bien, vamos a leer ahora versículos Juan 5. Vamos al 5:14. Después le halló al mismo hombre que fue sanado. Cuidado, le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Quiere decir que el mal que sufría este paralítico era producto de algún pecado o pecados que él sabía. Él mismo sabía. Entonces dice, mira, cuídate mucho. Eso que has sufrido ha sido producto del pecado. Y tú sabes cuál es. No sigas pecando, porque la próxima vez vendrá algo peor. Cualquiera de nosotros que es salvo por la fe en Cristo, aunque dude de su salvación y todo eso, si usted recibió a Cristo, usted es salvo. Y Dios, al que ama, castiga y azota a todo el que recibe por hijos. Muchas veces una enfermedad es producto de algún pecado o pecados, plural, en particular, algo. Y yo no estoy hablando solo de ustedes, yo estoy hablando de mí también. Me falta mucho llegar a ser lo que debo ser. Hay mucho que trabajar y no siempre nos dejamos pulir por el Señor para llegar a ser una pieza útil para Él. Él no usa así nomás a cualquier persona porque no hay otra persona, vamos a usar a cualquiera. No, Él usa a aquellos que se rinden a Él. El caso del ciego de Juan 9, 1 al 3, que dice, al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Qué pregunta, ¿ve? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres para que haya nacido ciego, sino para que la obra de Dios se manifestase en él. En el caso del paralítico, él pecó, el paralítico, y también la obra de Dios se manifestó en él. Este no había pecado, él nació ciego,
y tampoco la ceguera de él era producto del SIDA que tenían los padres, o cualquier otra cosa. Ustedes pueden añadir lo que quieren, pero no había tal. Luego tenemos el caso de Betania. Pasamos a Betania ahora y a ver a Lázaro. Juan 11, 1 en adelante. Este difiere mucho de los demás casos de sanidad, porque aquí el hombre muere. De verdad murió y ya está. Por ejemplo, en el versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Ve? Ahí está glorificado el Señor. Creyeron porque vieron que él resucitó a un hombre que había muerto hacía ya 4 días, que su cuerpo estaba en el sepulcro. ¿Cuántos cristianos que se suponen han resucitado espiritualmente no inspiran a nadie a ser cristiano? Todavía son cadáveres y de nada. Lázaro, cuando su cuerpo estaba sepultado, no hablaba con nadie, no lo vio nadie, no ayudaba a sus 2 hermanas, María y Marta. Así también son los hermanos muertos. No hablan a nadie, y menos de Cristo. No ayudan a nadie. Son personas, tienen tantos kilos, tanto de estatura, tantas de arrugas, tanto de cabello, y cuanto menos, mejor, más fácil contarlos, y cosas por el estilo. Y hasta ahí llega. Y uno tiene que preguntarse, ¿dónde estoy yo? La muerte, sepultura y resurrección espiritual. Oiga esto. En Colosenses 2, 11 y 12 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión era una práctica que tenían los judíos y que tenía una connotación espiritual también, aunque era física, porque era la purificación del corazón, no del cuerpo. Sepultados, versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. En la paráfrasis, este es el mismo texto, Colosenses 2, 11 y 12, dice, cuando aceptaron a Cristo, Él los libertó de los malos deseos, no por medio de esa operación quirúrgica llamada circuncisión, sino por medio de una operación espiritual, el bautismo del alma. En el bautismo, su vieja y perversa naturaleza murió con Cristo y fue sepultado con Él. Pero en su resurrección resucitaron ustedes con Él a una nueva vida mediante la fe en la palabra del poderoso Dios que lo resucitó. Aquí la palabra bautismo, por ejemplo, o bautizar, no significa el bautismo de agua, sino el bautismo en el Espíritu Santo, cuando dice que sepultados con Él en el bautismo. Él fue sepultado. Nuestra vieja naturaleza murió y fue sepultada. Y como se usa el bautismo del Espíritu Santo que Él nos da, también viene muy bien hablar acerca de la sepultura en ambas formas, espiritual y física. Vean lo que dice Juan. Juan el Bautista, en Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuándo ocurrió eso? Ocurrió en el día de Pentecostés, Hechos 2, 1 al 4. Ahí se cumple. Dice así, eso lo escribió Lucas. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, esto en Hechos 2, 1 al 4. Así que eso de que, como dice, había como lenguas repartidas como de fuego, bueno, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando Juan dice, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Debemos entender las Escrituras, si no, cada vez vamos a tener más vergüenza por ignorancia. Y es muy fácil ser ignorante, ¿verdad? En el capítulo 5 de Juan, versículos 28 y 29, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28 y 29. ¿A qué obras buenas se refiere el Señor cuando dice los que hicieron lo bueno? Cuidado, eso siempre hay que aclarar. El mismo capítulo 6, pasando un poco más, capítulo 6, versículos 28 y 29, dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Usted cree en Él y ya hace no es plural, es singular, obra de Dios. Es todo lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? No, pero usted cuando es salvo, ¿dónde están sus pruebas, sus frutos? ¿Usted tiene esas pruebas? ¿Valen más sus supuestas pruebas? Claro que usted de sí mismo hablará bien. No, dirá, yo sí, tan bien como el caso de Lucas 18, aquel fariseo. Señor, te doy gracias porque no soy como otros hombres, pero al lado de él había un publicano, uno de esos que cobraba impuestos y era ladrón de primera, como hoy son los políticos también. Y bueno, entonces, especialmente en México. Entonces, bueno, dicen, él estaba orando: oh Señor, te doy gracias, porque no soy como otros, los otros son ladrones, mentirosos, engañadores. Yo agrego palabras, pero estaba orando así, más o menos. Dice, ni siquiera como este mexicano a mi lado. No dijo mexicano, pero dijo con este que está a mi lado. Le voy a leer el texto porque alguien dirá, no, usted está tergiversando las escrituras. La gente buscará en su concordancia mexicano o México. No hay. Si ustedes van a Lucas, capítulo 18, ahí está. Dice así. A unos, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Ahora, noten que siempre cuando van a Jerusalén se dice subían. Si algún día ustedes tienen la oportunidad de viajar, se darán cuenta que no importa de qué lado venga usted, Jerusalén está alto. No montaña, pero es un montículo. Y cuando usted se acerca, tiene que subir. Entonces ellos subían al templo a orar. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Cuántos oran consigo mismo? De esta manera: Dios,
te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y el pobre publicano estaba al lado de él. Hay que tener bastante hipocresía para poder decir eso en presencia del hombre. Y ahora describe la lista de su bondad. Ayuno 2 veces a la semana. Claro, tal vez para mantener buena figura. Diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Resultado, versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto está muy, muy claro, y creo que es bueno que aprendamos tales cosas. Ahora, hay muchos otros milagros que podríamos mencionar, pero de diferentes tipos. Pero veamos algunas otras sanidades. Mateo 12, versículos 22 al 31. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido entre sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios con Beelzebú, que era el príncipe de los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada, jamás. Capítulo 12 de Mateo, versículos 22 al 31. Algunos preguntan y dicen: ¿cuál es ese pecado que no tiene perdón? Bueno, cuando ellos dijeron que él actuaba invocando con la ayuda del príncipe de los demonios, con Satanás mismo, porque él es Beelzebú, el príncipe de los demonios, naturalmente cometieron un grave pecado, no solo por eso. Y Jesús dijo: si alguien dice algo contra el Padre, le es perdonado. Si dice algo contra el Hijo, le es perdonado. Pero el que habla contra el Espíritu Santo no le puede ser perdonado, ni en esta vida ni en la venidera. Este texto requiere mucho más tiempo del que disponemos, pero un día de eso vamos a tener que detenernos aquí por más tiempo. Que en cuanto a Jesús, que calma la tempestad, esos son milagros. Camina por las aguas como si caminara por el pavimento. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que
las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Esto, versículos 28, 23 al 27. ¿Es posible que esto ocurra hoy? Sí. Él es el Dios con todos sus atributos divinos y es todopoderoso, entre otras cosas. Los endemoniados gadarenos, Mateo 8, 28 al 34. Cuando llegó a la otra orilla, a veces Jesús tomaba en un lugar la barca, en el mar de Galilea, para pasar al otro lado y descansar. La gente rodeaba, porque el mar de Galilea es un gran lago, no es nada de mar, pero se lo llama así. Y ya cuando él llegaba, ellos ya estaban allá. Nosotros cruzamos eso, tanto es así que yo recuerdo que le dije al que guiaba la embarcación, dije: yo voy a manejar, por decirlo así, esa lancha. Funcionaba bien, no había ningún problema, así que pude cruzar el mismo mar de Galilea por donde tantas veces navegaron los apóstoles y el Señor. Dice, versículo 28, Mateo 8, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a ese hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con el endemoniado. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. A ver, ¿cuántos entienden qué querían decir? ¿Por qué ellos, los demonios, pidieron que dejara a ellos entrar en el hato de cerdos? Muchos han preguntado eso, incluso en los programas de radio. No hay que olvidar esto. Satanás tiene también sus intereses bien programados. ¿Qué pasó después? Ellos le pidieron, la gente de esa ciudad, de Gadara, que se saliera de sus contornos. Es exactamente lo primero que Satanás quería, que se fuera. ¿Por qué quería que se fuera? Para que no escucharan el Evangelio y para que él se saliera con la suya. Y le salió bien. Ellos, la gente, perdió todo, porque sus bienes eran esos 2,000 cerdos. Claro, se sanaron los endemoniados. Uno de los evangelios dice que eran 2 y otro dice que era 1. Y algunos de los hermanos se hacen problemas y dicen al final, ¿eran 2 o era 1? Hay mucha diferencia. Bueno, no hay problema. Creo que allí lo que hay, uno habla del que habló uno de los evangelios. El otro habla de los 2, aunque se sabe que uno de ellos comenzó a clamar y clamaba al Señor. Luego tenemos Jesús caminando sobre las aguas, ya no hemos visto todavía. Mateo 14, versículos 22 al 27.
enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedir a la multitud, o sea, los discípulos ya iban navegando al otro extremo. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús andando por las aguas, bueno, cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y ahí ya otro milagro más, que es el milagro de una moneda en las aguas. ¿A cuánto no nos gustaría encontrar dinero por ahí en el río Paraguay o río Paraná o algo así, y ir a pescar y sacar bastante monedas de oro o algo por el estilo? No hay tal. Luego tenemos la pesca milagrosa. Hay muchísimos casos de milagros que Jesús hizo para demostrar su deidad, que Él es Dios y Él está por encima de la naturaleza. Por eso yo aprendí que tenemos que entender que Él provee todo y demostró que Él es capaz de sanar aún quién sabe qué enfermedad. Pero al mismo tiempo nos dice, tal como dijo el profeta a Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. Luego, orando a Ezequías, y el profeta salió y apenas caminó unos pasos de la alcoba del enfermo, oye otra voz de Dios, anda, dile que tiene 15 años más. Bien, él recibe los 15 años. Pero Isaías al mismo tiempo dice, no obstante, preparen masa de la fruta, de higo, y coloquen sobre la herida. Uno no puede menos que decir, pero no entiendo esto. Sin embargo, eso está en la Biblia. Hay algunos que dicen, hermanos, oren por mí porque estoy enfermo. Pero hay muchas cosas que usted puede hacer. Número 1, dejar de comer algunas cosas, como comen tanto los mexicanos, chicharrones. No es ninguna chicha ni ron, es veneno. Pero comen, y comen mucho. Y se ve lindo así, apetitoso, pero es malísimo para la salud. Totalmente frito. Bueno, en alimentos tenemos que cuidarnos. En eso nos ayuda mucha gente. Hay personas que no están en la medicina propiamente dicho. En Estados Unidos, por ejemplo, si uno dice, estoy tomando leche, deje la leche es para los terneros. Y como uno no es ternero, yo, por ejemplo, ni sabía que era así. Tomó mucho tiempo para que yo entendiera. Cuando la Biblia habla acerca de la tierra que fluye leche y miel, y si la leche es para los terneros y los judíos no eran terneros, entonces, ¿a qué vamos? Hasta que luego descubrí con el tiempo que en realidad la leche de cabra es medicinal. La otra sí es para los terneros. Ahora, usted dice, no, yo igual quiero la leche de vaca. Bueno, le voy a dar una recomendación, le va a ayudar mucho. Cuaje. ¿Qué? Haga que salga cuajada. ¿Y cómo se hace eso? Primero se ordeña la vaca. Ya cuando ordeñó, ya no sale más leche porque la vaca no tiene más y quiere decirte, déjame en paz. Bueno, pero como no habla, entonces luego esa leche, al colarla, déjela después en algún recipiente, y acá como hace tanto calor, no hace falta ni siquiera ponerla cerca de fuego o algo así, en cualquier lugar, y muy pronto se va a cuajar. Una vez que se cuaja, va a tener crema encima. Deje la crema para otra cosa. Y
siempre sirve para algo. Y esa leche que ya está espesa, desayuno, ¡ay, qué bueno! Almuerzo, buenísimo. Cena, buenísimo. Nunca le va a hacer mal. ¿Por qué la gente se enferma tanto? Porque come basura. Hay muchas cosas que comemos que ni los chanchos lo quieren. A ver, ¿cuántos cerdos podrían tomar cerveza? Mis sobrinos, cuando chicos, tenían por costumbre emborrachar a las gallinas. Y se divertían, porque le ponían un poco, no sé, de cerveza o de vino bien alcoholizado en alguna masa así, y picoteaban y comían. Y las gallinas no se daban cuenta que ya andaban borrachas. Y les gustaba ver cómo eran. Dios proveyó todo lo que necesitamos si estudiamos la Biblia.